Buenas tardes, Juana, vos y todo tu audiencia de Canal 5. Mirá, los hematomas cerebrales son varios, de acuerdo a la ubicación. Están los intracraneales, que son los que se producen generalmente por accidentes cerebrovasculares, hemorrágicos, algunos traumatismos también. Y los que están por fuera del cerebro, entre los que están los extradurales. El cerebro en realidad tiene tres capas meningias. La más externa se llama dura madre. Después está la más interna, se llama pía madre, que es la que cubre todo el cerebro, es la que sigue toda la geografía cerebral. Y después el aracnoides, que está entre medio de una y otra, y debajo del aracnoides es donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el que lubrica el cerebro para que se pueda mover y todo ese tipo de movimientos normales que tiene el cerebro, que no es una cosa estática, sino que tiene su movimiento cerebral. Cuando hay un traumatismo, generalmente directo, se puede producir un hematoma extradural, que es el que se produce entre el cerebro, entre el cráneo y por fuera de la dura madre, que suelen ser de evolución rápida, generalmente en gente más joven, por una rotura arterial. Y los hematomas subdurales, como que tuvo nuestro presidente, está entre la primera meninge, la subdural, y la aracnoides, y puede ser agudo o puede ser crónico. Los agudos se da generalmente en gente más joven, también por rotura venosa, por traumatismos habitualmente, que tienen síntomas más rápidos, con mucho dolor de cabeza, inestabilidad, somnolencia, a veces pérdida de conocimiento. Tienen una evolución más rápida y tienen un pronóstico más reservado, más grave, ¿no? Hay que operarlo de urgencia, sino el paciente generalmente produce un aplastamiento cerebral con deficiencia de acuerdo a la zona que esté aplastada, a veces con enclavamiento se va hacia abajo del cerebro y el paciente muere, ¿no? Los subdurales crónicos, como en este caso, son hematomas que tienen un tiempo de evolución de varios días. Se da generalmente en personas mayores, 60 años, las venitas son más tortuosas, más frágiles, y se produce una secundaria, un traumatismo, como fue este caso, una pérdida paulatina de sangre, que da síntomas solapados, a veces no da síntomas hasta dentro de un tiempo, cuando el hematoma se hace importante. Y bueno, este caso se detecta generalmente por una suspicacia clínica del neurólogo, realmente dan a veces cefalea crónica, con antecedentes de traumatismo y la edad, generalmente se solicita una tomografía donde se ve el hematoma se ve de color blanco, se ve un hematomita, y de acuerdo a la evolución, si es muy pequeño y de pocos síntomas, se lo puede evaluar con reposo, con tratamiento, con controles neurológicos y clínicos, y seguimientos tomográficos o de resonancia nuclear magnética, y a veces se resuelven solo. En este caso, aparentemente, después que la vieron, habían resuelto teóricamente dejarla evolucionar porque no era muy grande, pero había comenzado la paciente con unas pequeñas dificultades en el brazo izquierdo y pérdida de fuerza. Generalmente los hematomas dan síntomas cruzados de estancia. El hematoma está al lado derecho, da síntomas al lado izquierdo por lo hace piramidal y que se cruce en el bulbo, que es un término bastante médico eso. Entonces, en ese caso sí se decide intervención quirúrgica, ¿no? Bien, ¿esto se produce únicamente por un golpe, como dicen que sufrió la Presidente, o también hay otros casos en el cual no es necesario un golpe en el cráneo, en la cabeza para llegar a esto? Generalmente se produce por un golpe, por el movimiento brusco del cerebro, un traumatismo directo, y a una venita a veces sangran arterias o sangran venas, y de acuerdo a donde estén ubicados produce más síntomas. Esto generalmente secundaria a un traumatismo, como fue este caso, un traumatismo leve, que en ese momento parecía que era nada, e inclusive si una vez se hace una tomografía rápidamente, a veces se puede ver, y después deja de verse, después se vuelve a ver de nuevo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la consistencia de la sangre, porque cambian los depósitos sanguíneos. Pero en este caso se veía, no era muy grande, generalmente los neurocirujanos hacen un estudio topográfico del cráneo con distintos estudios para ver realmente dónde está localizado, para entrar a hacer el trepo, hacer el agujerito en el cráneo y llegar justo. E inclusive se puede calcular cuánto mide y qué volumen tiene, ¿no es cierto? Para el resto que vos traes, sabés si trajiste, porque eso es medio una visión bastante escasa, ¿no? ¿Y la intervención quirúrgica en qué consiste exactamente? Porque se hablaba de una apertura de cráneo, ¿en qué consiste puntualmente una intervención quirúrgica actualmente de ese tipo de intervención? Una intervención quirúrgica, en ese caso, bueno, obviamente se hace con anestesia general, el paciente está dormido, ya sabiendo dónde se ubica previamente, dónde está el hematoma, se hacen 1 o 2 trépanos, 2 agujeritos,
más o menos de promedio 14 milímetros, 1 centímetro y medio, y por ahí se hace una visión directa, se abre esa meninge que nosotros vimos y caemos al espacio del hematoma y el hematoma se absorbe, se chupa, se absorbe el hematoma, se lava con solución fisiológica, con un líquido especial, y se vigila si hay que hacer un pequeño de hemostasia, y luego se espera que no haya un sangrado agudo para poder controlarlo, y luego se coloca un pequeño drenaje, como un tubito, hacia el exterior, que eso se mantiene de 24 a 48 horas, que eso tiene una pérdida de sangre, un débito que se llama, que los médicos saben, el líquido que pusieron cuánto puede debitar, cuánto es normal y cuánto es patológico, inclusive por el color, ¿cierto? A veces el líquido es un color rosadito porque es sangre con un poco de solución fisiológica, sale sangre roja, rutilante, ¿no es cierto? O sea, ahí obviamente deciden, y por los síntomas deciden la intervención. Ese drenaje lleva unos puntitos, una cirugía muy rápida, muy sencilla, lleva unos puntos de sutura que se mantienen 7, 15, 10 días, 15 días más o menos, pues se retiran, evoluciones clínicas y teóricamente ambulatorio. Cuando se sacan ese drenaje 24, 48, 72 horas se puede ir de alta y se lo controla por un sutura externo, ¿no es cierto? Bien, porque se habla de entre 35 y 40, 45 días de reposo. Una consulta también, ¿esto puede traer consecuencias futuras de este tipo de intervenciones o no? No, porque en este caso los síntomas que tenía previos solamente eran un pedido de síntomas motores, digamos, o sea, una dificultad en la brazo izquierda de la motilidad, posiblemente por compresión de ese hematoma en la zona del cerebro que inervaba ese movimiento del lado contralateral. Al aspirarlo, en esa posición no, porque no es intracerebral, sino que está por fuera del cerebro. Teóricamente tiene muy buena evolución y generalmente no tienen secuelas. Lo que se habla de la recuperación es, digamos, el control que debe seguir para hacer un esfuerzo físico o un esfuerzo intelectual importante, por lo menos 30 a 45 días, hasta que, bueno, no te olvides que se abre el hueso, se cicatriz, se sacan los puntos, que el paciente pasó por una apertura cerebral, el cráneo, que no es una pavada, una persona que ya no es más de 60 años, bajo una anestesia, una serie de cosas que debe llevar un cuidado y controles periódicos. Ya creo que le hicieron una tomografía después de la cirugía y estaba todo bien, porque ahí se ve si ahí quedó algo de sangre o si hay un resangrado. Entonces se hacen controles periódicos, obviamente ellas van a hacer tomografías constantemente, pero haciendo tomografías cuando el médico vea para ver que ya está todo bien, que ha cicatrizado, que el hematoma no se ve, y pasa la historia, digamos. Bien, doctor, para cerrar, creo que esto nos ha dejado una enseñanza a todos, ¿no? A todos aquellos que estamos por ahí como ignorando el tema. Todo tipo de golpe en la cabeza es necesario controlarlo y consultar al médico, porque digo, a veces no da síntomas inmediatos, pero puede estar generándose algo grave, ¿no? Claro, generalmente cuando uno tiene un golpe en la cabeza, generalmente consulta y uno hace lo que tiene más a mano, que es una placa radiográfica para ver si el paciente tiene alguna fractura. A veces, en este caso, no había fractura. El hematoma es por debajo porque se rompe un elemento. Pero se sigue con la parte clínica. Si el paciente tiene un traumatismo, a veces los papás con un chico con un traumatismo de cráneo, uno lo ve, no tiene fractura y le indica que lo vigilen, que lo vigilen cuando duerme. Si se duerma, lo despierte. Si se despierta, el chico responde, no hay problema. Pues si a veces el chico se estresa por el golpe y uno lo deja dormir, peor, entonces se pone de mal humor, entonces sí, comienza con vómitos, con mucho dolor de cabeza intenso, con dificultad para mirar la luz. O las personas mayores que se golpean en la cabeza, controlarse, ¿no es cierto? Controlar, el médico no le va a pedir una tomografía de urgencia, pero ver si hay una fractura y darle las indicaciones a la familia, cuáles son los alertas, digamos, lo que se llaman las banderas rojas, decirle, mire, si su mamá o su familiar comienza con mucho dolor de cabeza, cada vez más intenso, con náusea, con vómitos, con la nuca, mucho dolor de nuca, o que le dificulta o ve que tiene penemoria, o que tiene dificultad para mover un brazo, para hablar, entonces rápidamente consultar a su médico, que lo llevará al especialista, al neurocirujano, para que le pida el estudio correspondiente y hacer el seguimiento.